Vamos a continuar con el tema de los iteradores. Bueno, para esto primero tenemos que recordar que existe este concepto de un objeto iterable en Python. ¿Qué es lo que es un objeto iterable? Por ejemplo, una lista. Ujú. Podemos decir X una lista de números, por ejemplo, X es iterable porque yo la puedo tomar y si recordamos que lo que es una list comprehension, yo puedo decir que para el ítem I, ¿ya? Para I en X, y eso lo que hace esta línea es simplemente, ¿cierto?, extraer el ítem I, ¿ya? Que es siempre lo que va al comienzo de la list comprehension, a través de este loop, ya que es un for I in X, ¿ya? Y eso me da como resultado que itera sobre los elementos y los devuelve. Entonces, una lista es un objeto iterable, ¿ya? ¿Qué más podemos decir que uno es un iterable? Un rango, ¿ya? Entonces yo puedo decir R range y le digo que quiero un rango de 3 a 9, ¿ya? De hecho, bueno, el rango tú no lo puedes, vamos a ver por qué el rango es distinto a la lista, a pesar de que es un iterable, pero tiene más propiedades. De hecho, tú no puedes ver el rango hasta que no lo llamas. Entonces yo el rango lo puedo desempacar, por ejemplo, como lo hicimos arriba, con un list comprehension. Y ahí está el rango. O también yo lo puedo desempacar convirtiéndolo en una lista. Y ahí está el mismo rango. Entonces la gran diferencia es que en el caso de X, yo puedo llamar X e inmediatamente me muestra el contenido de X, por lo tanto está disponible, ¿ya? Siempre está disponible, están todos sus elementos disponibles. En el caso de rango, bueno, y X es un iterable. En el caso de rango, si yo lo trato de ver, solamente me dice range. ¿Por qué? Porque es un iterador, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que es una estructura, ¿ya?, que está lista para ser llamada para que comience a iterar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo comparo, ¿y por qué es bueno usar iteradores como rango? Voy a poner aquí iterables. Iteradores. Eh, porque cuando uno utiliza un iterador como range, ¿ya?, que de alguna forma se puede decir que es una instancia que está esperando para que tú la llames y él te pueda devolver algo, pero no están todos los datos disponibles, así como en X. Uno utiliza iteradores porque ahorran memoria, son muy eficientes, son más rápidos y son memoria eficiente. Entonces, por ejemplo, si queremos ver cuánto espacio ocupa X y ocupa R, queremos ver el tamaño de los objetos que ocupan en el computador, ¿ya?, el tamaño que están ocupando. Podemos hacerlo con esta función que se llama sys get, get size of. Vamos a pedirle que nos dé el tamaño de X. También vamos a pedirle
que nos dé el tamaño de R. Print. Entonces podemos ver que esto, el tamaño de X es más grande que el tamaño del iterador. Y eso es muy bueno porque ahora son unos pocos bits, pero al trabajar con objetos muy grandes, con iteradores, con listas muy grandes de miles, esto es una gran diferencia y es muy bueno para el programa que utilicemos esto, para el rendimiento del programa que estemos haciendo. Entonces, ahora quiero que solamente recordemos cómo podemos iterar sobre algo, ya sea un iterador como en el caso de X, que solamente es un iterable, o en el caso de range, que es un iterable y un iterador. ¿Ya? Es un iterador. ¿Ya? Entonces, eh, veamos, por ejemplo, cómo quiero que recordemos algunas cosas, las tres formas clásicas que nosotros usamos para iterar en Python. Entonces voy a crear algún objeto que se llame letras, por ejemplo. ¿Ya? No, voy a crear un rango mejor para trabajar inmediatamente con un iterador. Yo lo voy a llamar mi rango. Y le voy a decir que sea de 3 a 23. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos típicos de iteradores o cosas que se hacen con los iteradores. Por ejemplo, yo puedo iterar sobre mi rango para ir poblando una lista. Por ejemplo, L1, voy a crear una lista vacía. Y voy a decir que para M en mi rango, ¿ya? Entonces esto va a extraer, ¿cierto? Cada objeto que puede extraer de mi rango, en este caso se va a generar, porque es un iterador. Y le voy a decir que los objetos que se van generando, los vaya guardando en append. O sea, le vaya haciendo un append en la medida que avanzando. Entonces todos los ítems que se van generando acá, se van aprendiendo en la lista L1. Entonces, si ejecutamos esto, voy a dejar comentado esto mejor. Veamos qué es lo que nos da L1. Ahí tenemos nuestra lista que hemos creado. ¿Ya? Y uno siempre, obviamente, uno le puede hacer más cosas como no sé si se puede sumar directamente acá. Si no, ya. Claro, podemos sumar, por ejemplo, sumámosle 100. Y tenemos la misma lista, pero le hemos sumado, ¿cierto? Le estamos sumando 100. ¿Ya? Otra cosa otra forma de iterar en un loop como este es, por ejemplo, utilizar while. Le decimos, pero antes de utilizar el while, bueno, vamos a crear el objeto L2, que es donde el cual vamos a ir poblando. Necesitamos el largo de nuestro rango. En este caso, si yo le digo, acá abajo le pregunto, el largo, me dice que es de 20. Ya, le puedo preguntar directamente y
necesitamos el largo, ya, porque esto lo vamos a hacer con un while. Y necesitamos un contador. Y aquí le vamos a poner C. Y que va a estar en 0 al comienzo, antes de comenzar el loop. Entonces le decimos que mientras que nuestro contador ya sea menor que el largo, vaya poblando la lista vacía, con algún elemento, con algún elemento de mi rango, ¿ya? Lo vamos a hacer super naive, porque miren, mi rango, si yo le hago esto, por ejemplo, quiero el elemento 1, ¿cierto? Igual me lo extrae, entonces voy a interactuar con la indexación. Entonces, le voy a decir que mi rango se vaya indexando, ¿ya? Con el contador, ¿ya? O sea, en la primera iteración esto va a ser 0, 0 menos el largo es verdadero, y va a entrar acá y va a empezar a hacer crecer L2, y va como con primero en la primera iteración con el elemento 0 de mi rango. Pero después que lo hace crecer L2, hacemos que se crezca con esta, con más igual, que es una forma, una contracción para decir que le vaya sumando 1 a C. ¿Ya? Entonces C va a ir siendo 0, 1, 2, 3, ya va a ir indexando mi rango, ya después crece más y va a llegar a un punto donde esto va a parar cuando no se cumpla esta condición. ¿Ya? Y entonces ese es el criterio de stop. ¿Ya? Entonces si yo corro esto ahora, ahí tengo de nuevo, tengo nuevamente mi rango. Si lo comparamos, ¿ya? Es exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces si uno quiere recorrer, ¿ya? Un objeto como mi rango, lo puede hacer de esta manera, con un while, y con esta condición, ¿ya? Que un contador sea menos que el largo, entonces uno setea el contador en 0 y empieza a correr. Y eso te da siempre, te extrae completamente el objeto que tú quieres extraer. ¿Ya? La otra forma, que también hemos visto ya varias veces, es el list comprehension. Puede decir entonces que M, para M, que M viene del for de M en mi rango. Y eso me da el mismo resultado. Ya que es la forma más compacta que tiene R para trabajar loops que son simples. ¿Ya? Para hacer cosas simples de este tipo, el list comprehension es lo más recomendado. Entonces tenemos estos ejemplos, ¿ya? Donde recordamos como algunas cosas sobre las iteraciones. Y ahora vamos a ver, vamos a aclarar, entonces, ¿qué es esto de un iterable o un iterador? Los objetos en Python, todos los objetos tienen métodos asociados, ¿ya? O sea, cuando yo creo una lista, cuando yo creo un rango, eh, eso es un objeto el cual viene con ciertas prestaciones, ¿ya? Para que yo pueda interactuar con él y para que él me devuelva cosas, ¿ya? O sea, es como que viniera implícitamente, ¿cierto? Predefinidamente un comportamiento de los objetos. Entonces, cuando yo interactúo con el objeto va comportando como tiene que comportarse y me va devolviendo cosas, me permite iterar sobre él, ya me puede generar números en la medida que yo voy iterando. Ya en este caso es lo más simple que hemos visto, que es solamente que me permite iterar, o que en la medida que yo voy iterando,
me va devolviendo cada posición en la lista. Entonces, estas cosas, cuando uno quiere conocer un objeto como mi rango, ¿cuáles son esas prestaciones? Uno le dice que quiere conocer cuáles son los métodos, ¿ya? ¿Cuáles son los métodos con los que él viene? Entonces, aquí, para saber eso, yo le puedo preguntar dir. Hay dos formas de hacerlo. Puedo hacer mi rango, punto, dir, perdón, no, entonces lo voy a hacer por afuera. Perdón. Ya. Al hacerle dir, eh, al preguntarle dir a mi rango, yo puedo ver sus métodos, qué cosas el objeto puede hacer. En este caso hay varias cosas, pero por ejemplo aquí tiene iter. ¿Qué me dice eso? Que tiene implementado el método eh, iterable o el atributo iterable, ¿ya? Entonces me dice que al decir iter me está diciendo que eh, se le puede aplicar el método iterable o iterador, ¿ya? Entonces, es iterador, perdón, iterador. Entonces, esto significa que es un iterador, ¿ya? Ahora, si yo le pregunto dir para conocer, ya vamos a ver de qué nos sirve saber esto, ¿ya? Al otro que habíamos hecho, el X, tiene, por ejemplo, add, class, y ahí está también que se le puede aplicar el método iterador, ¿ya? ¿Qué significa esto? Porque aquí es un iterable, pero a que a los dos se le puede aplicar el método de iterador significa que yo a estos dos les puedo decir esto. Iter X, por ejemplo. Y significa que yo X lo he convertido en un iterador. O sea, como ven aquí, ya no está disponible en la lista, sino que ahora es un iterador de que es computacionalmente eficiente, ¿ya? Memoria eficiente y con rendimiento eficiente. Entonces, si yo lo quiero ya no tengo que hacerle algo, tengo que interactuar con él para que él me muestre lo que tiene, para que me dé los datos. Entonces, una forma de interactuar, como ya hemos visto, es decirle list, ya, y ahí me muestra lo que tiene. ¿Ya? Y del mismo modo, yo puedo interactuar con él dentro de un loop, ¿cierto? Como todos los loops que vimos arriba. En el caso de mi rango, bueno, ya es un iterador, ¿ya? Entonces, si yo le aplico a esto, igual es un poco redundante. Entonces, igual yo le puedo decir list, ¿ya? Y lo muestra. ¿Ok? Entonces, significa que cuando nosotros revisamos dir, ¿ya? Y tiene iter dentro de sus métodos, si tiene implementado el método iter es porque yo puedo aplicarle la función iter y lo puedo convertir en un iterador que es memoria eficiente, ¿ya? Eh, entonces, de memoria y desempeño eficiente, entonces cada vez que nosotros vemos iter aplicado sobre algún objeto es porque la persona que lo está aplicando lo va a usar en el contexto de algún loop, por ejemplo, ¿ya? Y necesita que sea eficiente. Uh-huh. Uno podría también, por ejemplo, si quiero saber más rápidamente si tiene el método iter implementado, le podría preguntar así. Podría decirle, por ejemplo,
Si queremos saberlo rápidamente, si es que está dentro, porque hay unos que tienen muchos métodos, entonces estar mirando es como perder el tiempo. Podemos decir iter in dir x, y me dice true. True, ¿por qué? Porque está dentro, el in te permite, te devuelve, esto es una declaración lógica, una condición, entonces si te devuelve true si es que este string está dentro de este objeto, ¿ya? Entonces podemos hacer lo mismo con mi rango, ¿ya? Y también lo tiene dentro. Entonces los puedo convertir en iteradores. Ya, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre X? Porque yo les dije que X era menos, tenía menos prestaciones que mi rango, ¿ya? X solamente es un iterable que tú eventualmente lo puedes convertir en un iterador, mientras que mi rango ya es un iterable y un iterador. Entonces, eh, ¿dónde encontramos esa diferencia? ¿Cómo se manifiesta esa diferencia, cierto? En la estructura del objeto, en la información que nosotros podemos conocer del objeto. Si revisamos de nuevo dir, ¿ya? Dir x, perdón. Debería haberlo hecho al revés. Voy a preguntarle a dir mi rango. Vamos a ver que él tiene algo que el otro no tiene. Ya, ahí está dir de mi rango. Y si vemos aquí, no me muestra todas las clases. Ya, vamos a preguntarle lo siguiente mejor. Que pasa que no me muestra todo, pero vale la pena mostrar todo mejor. Ya. Vamos a preguntarles ahora a los objetos si es que tienen un método que se llama next. Entonces voy a decir next in dir x. ¿Ya? Y next no está en dir. Mientras que si ahora le pregunto next in dir rango, no está. No, ninguno lo tiene por defecto. Pero si ahora sí ahora sí vamos a hacer que lo tengan. Me confundí. Perdón. Déjenme terminar esto y ya les explico. Sí. Ya. A ver. Yo me confundí. El iter siempre está, ¿ya? Pero hay un método que ambos no tienen, que es el método next, ¿ya? Y cuando yo le aplico iter a x o a mi rango, en ambos se implementa el método next, ¿ya? Eso es lo que ocurre, ¿ya? A pesar de que x sigue siendo un objeto de menor categoría, por decirlo así, le implementa el método next y a mi rango le implementa el método next y los dos quedan como en una categoría de iterador, ¿ya? El cual se le puede aplicar la función next. Ya vamos a ver la ventaja de la función next. Entonces, veamos. Voy a imprimir esto. Ya, ahí está. Ahí lo tienen, pero si lo veíamos antes, ahí no estaba. Entonces, como pueden ver, aplicar el método iter, ¿ya? Los convierte en un iterador, ¿ya? A X lo convierte en un iterador, convirtiendo en un iterador y e implementando el método next.
y en mi rango, que ya era, y ya tenía un comportamiento de iterador, pero le implementa igual el método next. Entonces, los convierte en iteradores, como por decirlo así, completos, por excelencia, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa si le hacemos ahora next a, porque esto me dice que ahora yo puedo aplicar la función next a esto, ¿ya? Entonces vamos a decir que vamos a crear un objeto que se va a llamar iter x, ¿ya? Y vamos a decir iter mi rango. Ujú. Ya. Entonces, sabemos que ahí está, range iterator, list iterator. Entonces tenemos un iterador de lista y un iterador de rango. De hecho, me surgió la duda, en la próxima sesión tengo la duda si es que rango siempre fue un iterador, a pesar de que rango no te muestra esto. ¿Ya? Voy a ver si el range es estrictamente un iterador o solamente un iterable. ¿Ya? Hay que ver eso. Lo importante es esto, ¿ya? Lo importante es que ambos vienen con implementación iter. Yo le aplico el método iter y quedan con la implementación next, para aplicarle el método next. ¿Ya? Eso es lo importante. Y al aplicarles iter, ya se vuelven eficientes. ¿Ya? Se vuelven ultra eficientes, ¿ya? Entonces siempre es recomendable aplicar el método iter cuando yo quiero iterar sobre algo, o quiero usarlo para iterar. Entonces, ¿qué pasa con next? Veamos qué pasa si yo le digo next a iter x. Comienza, me devuelve su primer valor, pero si yo le aplico next de nuevo, me devuelve el siguiente valor. Como ven acá, le aplico de nuevo, el siguiente, y así. Lo que hace el método next es que me devuelve, comienza a avanzar secuencialmente por los elementos. Entonces, cada vez que hago next, avanza un elemento y guarda o tiene una memoria de dónde, en qué posición quedó. Entonces, cuando yo le hago el próximo next, sigue avanzando, ¿ya? Hasta que se agotan los elementos, ¿ya? Entonces, y por entonces, veámoslo de esta forma. Si yo le digo next así, como ven, 2, 3, 4, vamos a darle de nuevo. Y ahí se acabó, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, se agotó. Está, si yo trato de seguir, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se agotaron los elementos. Entonces, tiene esta capacidad de que el método next ya me permite avanzar hasta que levanta una excepción, o sea, levanta un mensaje de excepción o de error y me dice iteración detenida, stop iteration. ¿Ya? Eso no significa que tú nunca más vas a poder utilizar el método iter, o sea, el objeto iter, sino que esto significa que está mandando un mensaje, ¿ya? De detenga la iteración. ¿Por qué? Porque esto está pensado para utilizarlo dentro de una iteración. Ya no está pensado para utilizarlo aquí como yo lo estoy usando, que es una forma como fuera de contexto, ¿ya? El contexto correcto de next es dentro de una iteración, entonces ahí le avisa la iteración para
y el objeto se reinicia. Entonces no tengo que hacerlo de nuevo, ¿ya? Entonces, veamos cómo se comporta en un loop, ¿ya? For i in iter, ¿ya? Y le voy a decir que me imprima i. Ujú. Entonces ahí ven que voy a cortar acá el champ. No, mejor así. Como ven, perdón. Sí, se agotó. Sí, eso es lo que quería ver. Un segundo. Ya, miren. No, para reiniciarlo, tengo que hacer esto. ¿Ven? Estoy corriendo el loop porque estoy reiniciando el objeto aquí. ¿Ya? Y si yo trato de correrlo después de haberlo agotado, se acaba. ¿Ya? ¿Y qué me dice esto? Que que el iterador tiene este comportamiento para agotarse, porque si yo ahora repito esto, con la X, ven que yo siempre puedo reutilizar la X indefinidamente. No así un iterador que tenga el método next. ¿Ya? Como ven ahí lo usé, pero si lo llamo de nuevo, ya no funciona. ¿Ok? Y eso es porque internamente, eh, cuando tú le pasas un iterador que ha pasado por iter internamente, el loop aplica next. Entonces, como también me había confundido, entonces no lo reinicia. Tienes que reiniciarlo tú, ¿ya? Aquí antes del loop. Igual, y acá, a diferencia de una lista, una simple lista, que es un iterable, que yo la puedo reutilizar cuantas veces yo quiera. Eh, entonces, veamos otro ejemplo de los iteradores que tienen este método next implementado. ¿Ya? Hay utilidades para esto, lo vamos a ver especialmente en Machine Learning y en redes neuronales cuando uno quiere iterar sobre cantidades de datos que son muy grandes. ¿Ya? Y aparte te previene de que si tú vas a utilizar una sola vez los datos, ya no puedas, agotaste las iteraciones, entonces ya no puedes volver a utilizar el elemento. Entonces tiene una utilidad de que, por ejemplo, uno quiere pasar datos de entrenamiento, ¿ya? Pero quieres entrenar el modelo solo una vez, entonces te asegura de que nunca, el modelo nunca más le vaya a pasar datos de entrenamiento. Y después, por ejemplo, cuando le pasáis los datos de testing, también te asegura de que le vaya a pasar solamente una vez los datos de testing y lo más importante, los datos de validación, que son los últimos que se hacen para que se le pasan a los modelos para validarlo. También te asegura que le pasa una sola vez los datos de validación. ¿Ya? Entonces, eso suena un poco innecesario, pero es muy importante asegurar que los modelos vean, tener cuidado con cuántas veces le muestras los datos al modelo, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante que si uno no tiene una disciplina
de cuántas veces uno le presenta los datos o en qué momento le presentas datos al modelo, se produce una cosa que se llama data leakage, y significa que el modelo se sobreajusta y no aprende, ¿ya? Y pierdes todo lo que el modelo podría haber aprendido. Lo vamos a ver después, ¿ya? Veamos otro ejemplo de iterador. De hecho, un tipo de iterador que viene con el método listo es cuando uno utiliza map. Por ejemplo, digamos que voy a utilizar map, que map simplemente es una estructura, ya es un iterador que aplica una función sobre un objeto. Entonces, digamos que yo voy a hacer el objeto eh, x1, ya, esto va a ser un numérico, y digamos que yo voy a mapear una función lambda, ya, esto es anónimo, estoy simplemente definiendo una función, pero sin llamar, solamente llamándola dentro de map, no la voy a utilizar más, ya, por eso se dice que es anónimo, que va a recibir algún elemento y que el elemento i le va a sacar el cuadrado, y eso lo vamos a aplicar, ya el segundo argumento de map es la lista de números donde yo la voy a aplicar. Entonces, si yo ejecuto esto, voy a separar esto. Ya, esto, ¿qué es lo que es? Veamos, hagámosle el test. Lo voy a guardar como mapeo. Y preguntémosle si tiene iter. Me dice que no tiene. Preguntémosle si tiene next. Y tampoco tiene. Ah, no. Eso era raro, no tenía que tener next. Ahí sí, perdón que es muy temprano. Mi cerebro no funciona bien. Ahí sí. Ya, si tiene it, vamos a imprimirlo. Sí, tiene los dos. ¿Por qué? Porque es un iterador. Es un iterador, entonces yo puedo aplicarle next y puedo hacerle cosas. Puedo, por ejemplo, hacer list sobre mapeo, ¿ya? Y devuelve inmediatamente los resultados. Lo devuelve todo inmediatamente, pero también yo lo puedo usar en un loop, ¿ya? Usémoslo en un loop, pero con el método next como de manera explícita. A ver qué pasa. Vamos a hacer para y vamos a producir un rango del largo de x1, porque sabemos que mapeo tiene el largo de x1, ¿ya? Entonces, ya, un loop que va a avanzar en un rango del largo, ¿ya? De x1, y le vamos a decir que imprima el resultado de cada resultado de next de mapeo. Hay un... Ahí. Ah, se me agotó. No. ¿Qué pasa? Se agota acá. Ahí sí.
Ahí está. ¿Ya? Como bien le había hecho list acá, lo había agotado acá, entonces ya no me quedaba, no podía seguir iterando. Ahí está. Entonces, como ven, y de hecho, ahí sí. ¿Ya? Nunca hay, en menos uno necesario, está como les digo, es muy temprano, la falta de sueño hace que no pueda pensar bien. Ya. ¿Qué más? Lo podemos también hacer en una list comprehension y for i in mapeo. De nuevo se agota, entonces vamos a hacer esto mejor. Ya, ahí está como list comprehension y lo voy a dejar aquí también para que lo podamos ver todo. Entonces, aquí lo podemos traer como lista, ¿ya? Aquí lo podemos, perdón, iteramos, como es un iterable, en realidad está haciendo más que darte un número, sino que está haciendo una operación, ¿ya? Está llevando a cabo esta función lambda, que es elevar a 2 los ítems que va cada ítem de x1. Entonces, ya, recuerden, esto map es para eso, una función, que en este caso es una función anónima, y una lista en la cual esta función se va a ir aplicando elemento a elemento. ¿Ya? Entonces, esto cuando se guarda en mapeo se guarda como un iterador. ¿Ya? O sea, se guarda una estructura ultra eficiente, pero no se calcula todo esto, ¿ya? No se calcula los resultados inmediatamente, sino que mapeo espera a que uno interactúe con él, ¿ya? Para poder calcular y correr la función lambda. ¿Ya? Entonces, una forma de interactuar con él es con list, eh, con un loop ya tradicional, ahí, o con un list comprehension. Uh-huh. Por último, para cerrar esta primera parte, uno puede, por ejemplo, x1, lo cierto, uno lo puede convertir en un iterador, ¿ya? Para que pueda desplegar el método next, ¿ya? Y este iter, ¿ya? Entonces me permite que yo después pueda aplicar, vamos a escribirlo acá, ¿ya? Que yo pueda aplicar el método next sobre iter. Uh-huh. Ya, recuerden que esto, a pesar de que sea un poco inútil, tiene muchas, o sea, que se te agotan las cosas, pero tiene mucha utilidad dentro del mundo de la inteligencia artificial, ¿ya? Se van a dar cuenta en la medida que vamos avanzando. Ya, lo que pasa es que esta forma es con la función tradicional, donde uno pone la función, ¿ya? Por adelante, por la izquierda, y después, entre paréntesis, el argumento, ¿ya? Con iter o next. Pero esto mismo uno lo puede hacer de esta forma, aplicándolo como un método, explícitamente como un método. Punto, iter, así era. Y esto tiene el mismo efecto que el de arriba. Ajá. Entonces, algunas veces ustedes van a ver que la conversión de un elemento lista a un iterador, a un list iterator, se hace de esta forma, con un punto algo. Y esta es la sintaxis que usan los métodos. ¿Ya? Por la derecha, punto, o sea, punto, por la derecha, y el nombre del método que yo quiero aplicar sobre el objeto. ¿Ya? Entonces este a modo de función tradicional y este a modo de atributo, perdón, de método que aplico sobre el objeto.
¿ya? Y después yo puedo verificar esto con la típica forma de next in dir, ¿ya? Y me parece que uno puede también hacer este dir acá. Sí, también uno puede hacerlo así. O sea, todo lo que se aplica por adelante, estos métodos se pueden aplicar de esta forma. Ujú. O sea, literalmente cuando yo digo dir, sí, todo lo que veo acá, todas estas cosas, ya, se pueden aplicar como funciones o directamente de esta forma por la derecha. ¿Ya? Entonces, muchas veces en las documentaciones o en algunos tutoriales en internet van a verlo así, ¿ya? Van a verlo de esta forma. Depende del estilo, depende de cómo a usted más le guste. Eh, Vamos a ver qué otro ejemplo tenemos. Ya, vamos a ver un último ejemplo de... vamos a ver un último ejemplo de loop con esto y después vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con una librería que se llama IterTools, que se especializa en funciones que tienen que ver con iteradores, ¿ya? E iterables. Iterables como X, ¿ya? O iteradores que tienen todos los iteradores tienen el método next, ¿ya? Y los iterables tienen solamente el método iter, lo estoy viendo acá. De hecho, yo me había confundido. La definición entonces es que la definición formal es que un iterable solamente tiene disponible el método iter, ¿ya? Y tú no le puedes aplicar next. Entonces, por lo tanto, tú lo puedes reutilizar cuantas veces quieras. O sea, tú lo creas y lo reutilizas infinitamente. En cambio, el iterador tiene el método next, ¿ya? Y se puede crear aplicándole iter a un iterable, ¿ya? Como lo estoy haciendo acá, ¿ya? X1 era un iterable, le apliqué el método iter para convertirlo en un iterador y ahora el nuevo objeto, como sale acá, le puedo aplicar next. Y este nuevo objeto, cuando yo lo uso en el contexto de un loop, se agota, ¿ya? Entonces, los iteradores que usan next se agotan y los iterables no se agotan y se pueden reutilizar todas las veces que tú quieras. ¿Ya? Aquí lo estoy viendo y esa es la definición formal. Ya, entonces eso es lo correcto, la definición formal. Eh, Usemos el iter que acabo de crear acá, ¿ya? Recuerden que lo voy a recrear. Entonces recuerden que si yo le aplico list, me extrae todo, ¿ya? ¿Ok? Y si yo le vuelvo a aplicar list, ya no hay nada porque se agotó. Ya, lo bueno es que no te devuelve un error, ¿ya? Entonces, acá. Y quiero que veamos qué pasa si nosotros hacemos iterar esto en un while, como eterno. While true, o sea, vamos a crear un loop infinito, algo así. Bueno, se va a caer hasta que dentro del while, cuando uno utiliza while true es porque dentro va a haber una condición, algo que va a ir avanzando y en algún momento se va a acabar, ¿ya? Quizá en el futuro vemos el concepto de recurrencia tiene que ver con eso.
voy a decir try, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que es try? Es va a intentar hacer algo, ¿ya? Entonces el try intenta y cuando ocurre algo se dice que ocurre una excepción y yo le doy al tiro, inmediatamente le doy una instrucción que haga con la excepción, ¿ya? Pero antes del try, me adelanté. Intentemos item next y le vamos a pasar esto. Ya, y le vamos a pedir que imprima ítem. Creo que ya, veamos qué pasa. Ya, esto va a correr infinitamente next y va a tratar de imprimir. Ya, error. O sea, no es que esto, estrictamente hablando, se levanta una excepción, pero que te rompe el código. ¿Ya? Y esto es malo, porque esto puede hacer que se caiga el programa y malo, malo, porque detiene el código. ¿Ya? Entonces podemos decir que es un error o vamos a decirle ahora que se levanta una excepción. ¿Ya? Pero que esa excepción no tiene resolución y eso es malo. ¿Ya? Porque si yo quiero correr más cosas abajo, va a dejar de correr el código. ¿Ya? Me gustaría que esto, si tienen que parar la iteración, no levante esta excepción y rompa todo, sino que se quede callado y que todo siga para abajo. ¿Ya? Entonces, lo que levanta acá es stop iteration. Entonces, ¿cómo yo resuelvo esto? Es poniendo aquí, eh, lo voy a copiar abajo mejor. No, ya. Es bueno que veamos estos errores porque esto pasa mucho cuando uno empieza a trabajar con tutoriales y cosas así, o el código a veces falla y uno no sabe por qué. Ya, lo que uno tiene que hacer es poner try acá, ¿ya? Uno le dice, tienes que inventarlo así. Uno dice que corra y que intente, ¿ya? Correr esto. Y el try viene pareado con esto, que es lo que cuando intente y falle, le dices qué tiene que hacer en caso de que ocurra una excepción. Le dices except, ¿ya? Y le dices que la excepción que se va a levantar, ya porque como mostré acá, se levanta esto, stop iteration, entonces le digo que cuando ocurra stop iteration, haga lo siguiente. O cuando se levante stop iteration, haga lo siguiente. Y le digo que break. O sea que detenga el loop. Entonces, si corro esto, ahora efectivamente me devuelve, o sea, todos los intentos de acá los imprime correctamente, ¿ya? Pero cuando se levanta la excepción, le estoy diciendo que la excepción va a ser un stop iteration y que cuando ocurra el stop iteration, eh, no me rompa el código, sino que simplemente rompa el loop, ¿ya? Entonces esto hace que se corra correctamente todo y que después el script siga corriendo, ¿ya? Y no se cae, no se rompa, ¿ya? Entonces esto evita que se rompa. A pesar de que dice break, ¿ya? Como, ¿ya? Pero en realidad estamos de manera sana, ¿ya? Diciendo que esto se acabe. De hecho, esto es lo mismo que hace un loop nomás, ¿ya? Solamente que lo estoy mostrando como internamente. Bueno, ahí ya se acabó, no hay nada. Le estoy mostrando internamente lo que haría un for, ¿ya? Lo que hicimos arriba internamente ocurre esto, ¿ya? Es que intenta con un try que está interno al for, es como, o sea, dentro, como backend, detrás de bambalina, cuando corre el for, intenta hacer esto, ¿ya? Try, next, los devuelve para lo que tú quieras, se levanta una excepción y cuando se levanta la excepción, se termina, ¿ya? Y esto por eso que no es eterno, el while, ¿ya? Entonces, en la próxima clase vamos a ver la librería que se especializa en todo esto y que te lleva esto a un nivel muy alto,
con mucha flexibilidad, muchas prestaciones y muchas cosas que van a servir mucho para poder crear modelos de Machine Learning. Entonces, estamos listos.